todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Ustedes saben que español no es mi primer idioma, claro, no es un secreto. Y tengo dificultades a veces cuando trato de hablar o hacer videos en español. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes problemas o algunas cosas que pasa con la gente como yo, gente que aprendieron español como adultos o más tarde en la vida. Espero que les guste este video. La pronunciación. Para la gente que no sabe, francés es mi primer idioma, entonces nosotros pronunciamos nuestros R's muy diferente. En español es más con la lengua R y en francés es más con la garganta R. Entonces la mayoría del tiempo cuando yo pronuncio palabras en español con R, que es como casi todas las palabras, yo lo pronuncio de una manera muy francesa y a veces sin darme cuenta. Cuando estoy hablando con ustedes grabando en la cámara, yo en mi mente pienso que estoy diciendo el R español, pero luego cuando edito mis videos se escucha bien francés y me di cuenta que es algo que no puedo cambiar. Y sí, para hablar otros idiomas, mi pronunciación en español es muy interesante. Y ahora cuando hablo portugués, pronuncio mis palabras más como español, entonces ahí se escucha raro también. A veces sin darme cuenta en una frase uso palabras de otros idiomas y es muy interesante porque a veces cuando estoy grabando videos también no sé y luego escucho el video y es como dijiste problem en vez de problema. Hablamos español en mi casa y tengo muchos amigos que hablan español también, entonces es una lengua que yo uso cada día. Pero cuando hago videos en español todavía tengo que usar un diccionario y lo que yo uso más es Word Reference porque no tengo confianza en Google Translate. Google Translate es como el peor traductor del mundo. Si ocupas solo una palabra, a veces ayuda, pero si quieres traducir toda una frase, es como no puedes tener confianza en Google Translate porque va a usar palabras que no tienen sentido en el contexto y nunca te da lo que tú necesitas al tiempo. Yo uso Word Reference y muchos de ustedes siempre me piden hacer más videos en español, pero me cuesta trabajo porque tengo que pensar en español, porque si estoy pensando en inglés tengo que traducir, si estoy pensando en inglés o francés tengo que traducir la frase de un idioma a otro y a veces es como estoy tan cansada de hacer eso que no quiero grabar y sí, me cuesta trabajo porque tengo que ver mi pronunciación, las palabras que uso y la conjugación en español. A veces ustedes me preguntan cosas que parecen sencillas, pero me cuesta mucho trabajo contestarles por los tiempos verbales que tengo que usar. Pluscuamperfecto del modo subjuntivo, por ejemplo, el subjuntivo, el condicional. Estos tiempos lo puedo usar en francés, pero en español por la conjugación y todo me cuesta mucho trabajo y a veces estoy como, ¿esta frase tiene sentido o no? Es un poco difícil, pero la mayoría del tiempo después de escribir y cambiar una frase 1000 veces les contesto. Lo que yo hago normalmente, si yo no sé qué tiempo verbal usar en español, tradujo la frase
de francés a español, porque si es algo bien simple, la mayoría del tiempo usan el mismo tiempo verbal y la estructura de la frase no es tan diferente. Español es muy interesante porque en diferentes países usan diferentes palabras para describir la misma cosa. Yo aprendí español en la escuela, entonces te enseñan un español más como el español de España y usan palabras como bocadillo y cosas así para decir torta, que yo pensé antes de conocer a mexicanos que torta era pastel. Y bueno, ya entienden lo que estoy tratando de decir. O fresa, que en diferentes países dicen frutilla. Y sí. Y es muy difícil cuando estás tratando de aprender un idioma porque puedes usar una palabra en un diferente contexto y la gente no entiende lo que estás tratando de decir, pero porque tienes amigos que normalmente usan estas palabras, te sientes como perdida. y bueno, es uno de los problemas que yo tengo hablando español. A veces no entiendo lo que la gente me están tratando de decir porque no uso esas palabras, uso diferentes, o a veces la gente no me entiende porque ellos son de diferentes países y normalmente ellos usan sus propias palabras. Eso no es de gramática, es más cultural y social. Y ustedes saben que nunca he vivido, bueno, viví en España por 6 meses, pero es lo más que he vivido en un país donde hablan español. Entonces, a veces no entiendo las bromas porque no conozco los dobles sentidos que tienen algunas palabras o algunas frases. Es muy interesante estar en una situación donde todos hablan español y están diciendo bromas y todo el mundo se está riendo porque por el chiste o algo, y tú estás así como 10 segundos después porque tienes que reaccionar aunque no entendiste nada. Siempre te dicen, oh, para mejorar tu español tienes que platicar con otra gente, tienes que practicar el idioma para hacerte mejor. Pero la mayoría del tiempo, cuando hablas español y escuchan que tienes un acento, no te quieren contestar en español o hablarte en español. Cuando yo estaba en Madrid, la mayoría del tiempo, cuando yo trataba de hablar español con alguien, ellos como me querían contestar o hablarme en inglés. Y es como, ¿cómo voy a aprender este idioma si ustedes cada vez que trato de hablar cambian de idioma? Bueno, eso fue la mayoría de los problemas que yo tengo hablando español. Si ustedes están aprendiendo un nuevo idioma, por favor dejen en el cuadro de comentarios los problemas que ustedes encuentran aprendiendo esta nueva lengua. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima vez. Bye.